Guaraní Ñepunja, Guaraní inicial. Tembiapona, tareas. Ñamoimba, completemos. Bueno, acá entonces, siguiendo con la conjugación, acá en esta conjugación de los verbos a nosotros nos está faltando completarle la partícula prefija que indica verbo y número, y también los pronombres. Entonces eso nosotros nos vamos a encargar de completar. Copiamos sí y completamos. Por ejemplo, copiamos todo y después observamos bien y vamos completando, y ahí vamos a ver nuestra evolución de cómo estamos aprendiendo. Che, caru, a mí me falta una partícula prefija que me indica la persona y el número, a qué persona pertenece, ¿no es cierto? Y si es de la primera persona del singular o la primera persona del plural, segunda, tercera y así sucesivamente. Bueno, acá me falta rewata, me falta un pronombre personal, rewata. Le colocamos entonces el pronombre que corresponde. Ñande, mae, me está faltando ahí para completar la conjugación una partícula prefija. Ñande, puka está incompleto. Antes de puka, antes de la p, hay una partícula prefija. Rowapu, ahí me falta pronombre, el pronombre personal. Rowapu. Jaecuera no, ahí me falta una partícula prefija. Apua, me falta un pronombre, ¿sí? Pe, ñe, ahí también me falta una partícula prefija. Pende, jaihu, ahí me falta una partícula también prefija. Ñande, y ahí también me está faltando una partícula prefija, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ahora le ayudo. Le digo che akaru. Pende che no es. Che aguata no es. De rewata. Ahí sí coincide. De rewata. Ñande. Ñande amae no es. Ñande de mae tampoco. Ñande o mae tampoco. Ñande ña mae. Ahí está correcto. Ahora nota otra, la tercera abajo. Ore rewap. Che apua. Pende te jaihu. Ore rewata. Ñande yapuka jaecuera oñeno pe peñe de rei de rei tú estás. Muy bien, ahora vamos a la parte del cómo formamos los números, los nombres de los números en guaraní. 1, petén. 2, mocoy. 3, bojap. 4, irundu. 5, to. Bueno, ahora como yo formo el 6, 7, 8, 9. Bueno, acá aplico lo que en la gramática se llama un auxiliar que se llama aféresis. El aféresis es utilizar la última parte de la palabra, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, para decir 1 digo petén, y para decir 5 yo digo po, y más 1 tengo 6. Utilizando la aféresis, observemos bien, 5 más 1
tengo 6. Correcto, ¿no? Entonces, tengo 5 más 1, 6. Ahí utilizo el aféresis. Lo mismo con el 7. Coin. Muy bien. Entonces, cinco más 2, 7. Coin. Ahí también utilizo el aféresis coin. No digo coin, no. Coin. 8. 5 más 3, 8. Ahora para hacer el 9, 5 más 4, 9. Acá en la parte de la aféresis para formar el 9, el 4 es el aféresis es rund. Entonces ya tenemos hasta el número 9 formado. Y bueno, el 10 es sencillo porque 10 es pa. Bueno, después más adelante vamos a ver que podemos hacer los números que se nos viene en la imaginación aplicando esta misma forma de, valga la redundancia, para formar los números. Muy bien, estamos entonces, espero que les sea útil. Ombojay José Ramón Frete, Omoñe Roberto Benjamín Candia.